están, estimados amigos de este canal YouTube? La agencia internacional Moody's ha reclasificado la deuda peruana y la ha bajado un nivel de A3 a Baa1. ¿Qué significa esta noticia que algunos no entienden bien? Primero expliquemos brevemente por qué los países y las empresas son clasificadas internacionalmente en su capacidad de endeudamiento. Dicho de otra manera, se le pone una nota en función de qué tan serios empresas o países son para cumplir con sus deudas, para honrar sus compromisos internacionales, cómo está su economía en el presente y en el futuro inmediato para generar las condiciones de estabilidad que permitan que los inversionistas puedan venir, que los acreedores puedan otorgar dinero en préstamo a plazos mayores. Entonces, hay entidades especializadas a nivel internacional. Una de ellas es la agencia Moody's. Hay otras conocidas como Standard & Poor's, como Fitch y otras más, que son las que se encargan de esa tarea. Entonces, todos los países del mundo son clasificados en un ranking, ¿no?, en función de una serie de criterios económicos, sociales, políticos, pero en este caso, el impacto fundamental que se busca con el análisis de todos estos factores es cuál va a ser la posibilidad de que un país o una empresa, también puede hacerse para una empresa, puede fallar en el futuro en el cumplimiento de sus obligaciones porque tiene problemas, tiene déficits, tiene situaciones de inestabilidad que complican su situación, su normal actividad. Entonces, la agencia Moody's, que había anunciado que iba a tomar una decisión después de la presentación del gabinete Bellido en el Congreso, luego de analizar la presentación del gabinete Bellido, donde, como ustedes saben, el Congreso le dio por mayoría la confianza al gabinete Bellido, entonces terminó de hacer su evaluación y ha decidido que el Perú es más riesgoso. Que aunque todavía el Perú tiene fundamentos de solidez en su política fiscal y su política monetaria, algunos de los temas que se están generando como consecuencia del nuevo gobierno que lidera el presidente Castillo, de las medidas anunciadas y otras que se han empezado a tomar, aunque son pocas, pero que dan una señal de ir por caminos preocupantes, con discursos y declaraciones y entrevistas donde se sigue hablando de revisar contratos ley, de darle al Estado una mayor participación, donde la inversión privada no es para nada mencionada, donde aparentemente se quiere volver a épocas pasadas de manejos fiscales de corte populista, con mucho gasto corriente, pero donde el crecimiento económico, que se basa fundamentalmente en la previa inversión y fundamentalmente en la previa inversión privada, no parece estar en una buena posición, porque los inversionistas privados desconfían, con razón, de lo que puede hacer este gobierno. Y eso se traduce entonces en esa clasificación donde hemos descendido en la calificación, en la nota, digamos así, pero al mismo tiempo hemos descendido porque ha aumentado el riesgo político a juicio de esos analistas y obviamente eso ha pasado en el Perú, eso está pasando en el Perú. Ahora algunos dirán, luego de escucharme, bueno, ¿y qué me puede afectar a mí que los analistas financieros digan que la clasificación del Perú está ahora un escalón menos? Bueno, te cuento que sí nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Hoy y sobre todo mañana. ¿Por qué hoy? Porque como consecuencia del mayor riesgo, hoy la tasa de interés que se le puede cobrar a Perú por un crédito o que se le puede exigir que pague por un bono soberano que emite el gobierno, ¿no?, hoy es una tasa de interés más alta que hace 3 o 4 días, ¿no? Las tasas de interés que normalmente se pagan por los bonos es la tasa LIBOR, que es una tasa internacional, más un porcentaje. Ese porcentaje, mientras hemos estado en estabilidad, era muy pequeñito, y entonces el gobierno
en los últimos años no ha tenido suficientes ingresos con los tributos que pagamos todos para la cantidad de gastos que se necesitan, sobre todo en esta pandemia última, donde ha habido necesidad de incrementar los gastos tanto en el sector salud como en los apoyos a la población afectada. Bueno, ese dinero no ha venido solo de los impuestos, ha venido de endeudamiento que el gobierno ha realizado. Y ese endeudamiento se hace ya no como antes, con los bancos internacionales, pidiendo a los gobiernos, no. Ese endeudamiento se hace básicamente emitiendo bonos peruanos en el mercado internacional que se llaman bonos soberanos. La última emisión que se hizo el año pasado a través del Ministerio de Economía y Finanzas fue una emisión, si no me equivoco, de 1.500 millones de dólares, donde hubo una demanda de 5.000 millones de dólares. O sea, una demanda 2 o 3 veces mayor que la oferta, y el Perú se dio el lujo en esa emisión de buscar quién le comprara los bonos o le adquiriera los bonos soberanos en soles a plazos que han ido incluso hasta 50 y 100 años y con tasas muy bajas. De esa forma, el gobierno se endeuda, no tiene que pagar en el corto plazo ese endeudamiento, sino en periodos largos, en soles, no en dólares, y con tasas bajas, porque el riesgo país es bajo. Bueno, eso ya está cambiando. Y ahora habrá que ver qué pasa con las otras 2 agencias importantes de clasificación de riesgo país. Moody's ya dio su veredicto y ahora falta Standard & Poor's y Fitch, que tendrán que hacer lo propio. Y no sería raro que también nos reclasifiquen hacia abajo. Si esto sigue así, en una próxima evaluación, si nos volvieran a reclasificar hacia abajo, entonces el Perú perdería el grado de inversión que tiene. ¿Qué es el grado de inversión? Es dentro de esas categorías un nivel donde los países o las empresas que tienen esta condición de grado de inversión, pues son muy confiables y por lo tanto se les da tratamientos preferenciales en términos de receptores de inversiones o tomadores de créditos internacionales. Como consecuencia de lo que podría ocurrir si seguimos bajando en la escala, o sea, si sigue subiendo el riesgo país y perdiéramos el grado de inversión, que no lo deseo de ninguna manera, pero en ese camino estamos, entonces allí no subiría la tasa de interés 1,5-2%, como ya ha subido como consecuencia de esta reclasificación, sino subiría 4 o 5 puntos, haciendo en general todo más costoso en términos de tomar dinero para poder desarrollar las inversiones o los gastos que el gobierno necesita. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, como los tributos internos, el IGB, el impuesto a la renta, no van a estar subiendo mucho. ¿Por qué? Porque el crecimiento no va a ser el que se dice. ¿Por qué? Porque la inversión privada no va a hacer su trabajo como siempre lo ha estado haciendo, por el gobierno, por las medidas y las ideas que tiene este gobierno. Entonces, esa menor recaudación de impuestos va a obligar al Estado a buscar endeudamiento a través de bonos soberanos. Pero como, por lo que he contado, los bonos soberanos se van a emitir, pero se van a emitir con costos mayores, esos costos mayores, ¿quién los paga? Nosotros, tú, yo, todos los peruanos, cuando vamos y compramos algo en una tienda y pagamos el 18% del IGB, y cuando eso ocurra, estaremos pagando unos intereses mayores de una deuda que se está concertando ahora porque no son suficientes los ingresos tributarios. Esa es la situación de hoy y de mañana. Así es que el gobierno tiene que entender que los mercados votan todos los días, no son como los ciudadanos que votamos cada 4 o 5 años, y los mercados están votando todos los días en contra del Perú. Están castigando al Perú, están poniéndose reservas con el Perú, están desconfiando del Perú. Y eso nos afecta a todos. Esperemos que no siga esta tendencia, porque, como repito, si perdemos el grado de inversión, no solamente se encarece mucho más todo lo que es dinero para Perú, sino que además algunos de los inversores que vienen a Perú vienen porque somos grado de inversión. Pero si perdiéramos el grado de inversión, ya no vienen. Y entonces la deuda se hace más cara, mucho más especulativa, y empiezan problemas que ya pensábamos
que ya no volveríamos a tener como los de los años 70, los años 80, con situaciones de alto endeudamiento que terminaron en altos déficits fiscales y en inflación interna, es decir, en menor bienestar, en menor empleo, en menores ingresos para todos los peruanos. La clasificación o la reclasificación hacia abajo del Perú es un problema para todos. Gracias.